Hola, mi nombre es Alonso Canales. Cuando hay una situación de peligro o desastre, requiere una acción inmediata. Existe una emergencia. Las emergencias surgen en múltiples ámbitos, pero cuando acontecen en el gobierno, es decir, en el Estado, por este medio la autoridad hace uso de poderes especiales para remediar la situación. Un poder otorgado, usado o tomado por una autoridad pública para satisfacer las exigencias de una determinada emergencia, como guerra o desastre, ya sea dentro o fuera del marco de referencia constitucional, o bien como poderes extraordinarios invocados como medios para resolver una crisis o protección de un régimen político. Lo anterior se traduce en la suspensión de los derechos humanos, así como de sus garantías, la cual faculta al Estado para aplicar medidas y poder resolver el estado de emergencia. A su vez, la mencionada suspensión tiene su fundamento en diversos tratados internacionales, como en el artículo 4, parte 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual establece lo siguiente. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados partes del presente pacto podrán adoptar disposiciones en la medida estrictamente limitada para las exigencias de la situación, suspendan obligaciones contraídas en virtud de este pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. A su vez, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mejor conocida como Pacto de San José, se fundamenta la suspensión en los términos siguientes. En caso de guerra, de peligro público o de una otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, este podrá adoptar disposiciones que, en medida y por el tiempo estrictamente limitado, las exigencias de la situación suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañe discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. En nuestro derecho interno, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. La anterior suspensión y restricción de los derechos se encuentra fundamentada en el artículo 29 de nuestra Carta Magna. El artículo 29 establece: en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga en peligro a la sociedad o de un conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviera reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos humanos y garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación. Pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, este concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Poder Ejecutivo Federal haga frente a la situación, pero si se verificase en tiempo de receso, convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde. El artículo 29 de la Constitución menciona como causas específicas de forma enunciativa y no limitativa que originan el estado de emergencia pueda llegar a provocar la suspensión de derechos humanos, y son algunos los siguientes: invasión, que se traduce en la penetración en territorio nacional de fuerzas armadas extranjeras; perturbación grave de la paz pública; cualquier otro caso que ponga en peligro a la sociedad. Del procedimiento previsto en el artículo 29 constitucional, se pueden desprender dos efectos específicos: la suspensión de derechos humanos propiamente dicha y la previa autorización del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente a la solicitud que realice el titular del Poder Ejecutivo para ejercer las facultades extraordinarias. Las autoridades que intervienen en el procedimiento de suspensión lo son el presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
el Congreso de la Unión o en su caso la Comisión Permanente y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La solicitud deberá indicar los fundamentos y motivos que la originan, es decir, las normas jurídicas que facultan a la autoridad para proponerla, pero también las circunstancias que conllevan al Ejecutivo Federal y a su gabinete a realizar la misma, indicando las causas y motivos que deben enfrentarse. Ya hablemos de una invasión, una perturbación grave de la paz pública o cualquier otra que ponga en peligro o en grave conflicto a la sociedad. Los motivos por los que se considera necesaria la suspensión para hacer frente a las mismas. Lo anterior dará lugar al cumplimiento de los requisitos que establece el principio de legalidad y seguridad jurídica imbibitos en los diversos artículos 14 y 16 constitucionales. Y será el motor determinante esta solicitud que lleve al Congreso a autorizar o a rechazar la solicitud, guiando en gran medida el debate parlamentario para que necesariamente deba surgir esta suspensión. La suspensión de derechos humanos, así como de sus garantías, pueden ser, en algunas hipótesis, el único medio para atender situaciones de emergencia pública y preservar los valores superiores de la sociedad democrática, pero carecerá de toda legitimidad cuando se utiliza para atentar en contra del sistema democrático. Las disposiciones involucradas en el artículo 29 constitucional implican la base, el fundamento de todos los actos de autoridad del Poder Ejecutivo, Legislativo y del Judicial tendentes a prevenir o remediar los problemas y calamidades propios de un estado de emergencia, así como la pauta restrictiva de posibles extralimitaciones del poder público dentro de la misma situación de anormalidad. La suspensión de los derechos humanos puede justificarse por la necesidad que los órganos gubernativos tengan libertad de acción para proceder con la rapidez y energía a mantener el orden público mediante la eliminación radical de las situaciones y circunstancias, de hecho, que agreden los intereses sociales. Conforme con lo anterior, es claro que el acuerdo realizado por el Consejo de Salubridad General, en los términos del artículo 73, fracción 16ª, bases primera y tercera de la Constitución, en el que se declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor la epidemia de enfermedad generada por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de marzo de 2020, así como el acuerdo realizado por la Secretaría de Salud, en el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus COVID-19, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de marzo de 2020. La competencia constitucional que se otorga tanto al Consejo de Salubridad General como a la Secretaría de Salud se encuentra exclusivamente limitada. Por lo tanto, esta última carece de facultades para realizar pronunciamientos que sean obligatorios para los particulares, como restringir el derecho humano al trabajo y al libre tránsito. Tal pareciera que la Secretaría de Salud se encuentra ejerciendo facultades consistentes en la restricción de derechos humanos, como el del trabajo o como el de la libertad de tránsito. Dichas facultades se encuentran reservadas exclusivamente para el presidente de los Estados Unidos mexicanos en los términos del artículo 29 de la Constitución, el cual deberá solicitar la aprobación de la suspensión de los derechos humanos, así como de las garantías, al Congreso de la Unión y, en su caso, a la Comisión Permanente, para poder dictar las medidas preventivas en caso de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otra que ponga en peligro a la sociedad. Al ser la facultad extraordinaria del Poder Ejecutivo, requiere previa autorización del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente para poder restringir, ya sea en todo el país o en un territorio específico, el ejercicio de los derechos humanos, así como de las garantías, limitándose únicamente a los derechos que puedan dificultar hacer frente y resolver la situación. Lo anterior implica el fundamento de los actos de autoridad tendentes a prevenir o remediar problemas y calamidades propias de un estado de emergencia, además de establecer la pauta restrictiva de posibles extralimitaciones del poder público dentro de la misma situación de emergencia o de anormalidad. Por lo tanto, mientras no se decrete la suspensión de los derechos humanos y sus garantías en la forma indicada en el artículo 29, es decir, con la solicitud realizada por el Poder Ejecutivo y deba ser aprobada por el Congreso de la Unión, las autoridades en los 3 niveles de gobierno pueden realizar acciones que tengan como consecuencia la transgresión de derechos humanos. Si la Secretaría de Salud está restringiendo el derecho humano al trabajo, así como el derecho de libertad de tránsito, genera muchas incertidumbres en el sector económico, como lo es
en el caso entre patrones y trabajadores, ya que diversas industrias en algunos casos han suspendido la relación laboral sin goce de sueldo, incluso al despedir injustificadamente a los trabajadores. Tales medidas dejan en un estado notorio de indefensión a los particulares, pues los tribunales competentes y el Poder Judicial de cada una de las entidades federativas, incluyendo el Poder Judicial de la Federación, decidieron de motu propio realizar una suspensión de sus actividades sustantivas, violando en perjuicio de los ciudadanos el derecho humano de acceso a la justicia. Al respecto, en el mismo orden de ideas, diversas autoridades municipales y estatales, cada una por su lado, realizan pronunciamientos fundándose en los artículos 115 y 116 constitucionales para sancionar administrativamente a los particulares que ejercen su derecho al libre tránsito o a su libertad de trabajo, de una forma arbitraria, sin que se pueda ocurrir a algún tribunal para quejarse y defender sus derechos. Es notoriamente incongruente que la Secretaría de Salud realice una clasificación de actividades prioritarias y no prioritarias, ejerciendo ahora facultades que son de naturaleza formalmente legislativas, o como tal, violando el principio de legalidad que establece nuestra Constitución en los artículos 14 y 16 constitucionales, que establece solamente la autoridad puede hacer lo que expresamente la ley le faculta, y dicha facultad le corresponde al titular del Poder Ejecutivo Federal, es decir, al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. No obstante lo anterior, ¿de qué sirve tener esas facultades extraordinarias establecidas en el artículo 29 constitucional de suspensión de derechos humanos si es notoria la incompetencia o tal vez el posible miedo a perder el apoyo popular para poner en riesgo a todos los ciudadanos al no dar una certidumbre en la forma y modos que debe aplicar protocolos en diversas dependencias para garantizar el orden y la paz pública? Verbigracia. ¿Es inexistente alguna medida general que establezca la obligación de la Secretaría de Salud en el reparto de material antiepidémico a todos los ciudadanos y no solamente con una supuesta sana distancia? Porque todos los ciudadanos que somos contribuyentes contribuimos de manera proporcional y equitativa al gasto público. Por lo tanto, corresponde al Estado, por medio de los tres poderes, garantizar la paz pública, un entorno de sanidad y un derecho de acceso a la justicia inmediata, por ser su función principal, la del Estado. Y es inválido escudarse en un supuesto contacto inminente cuando pueden establecerse protocolos para evitar contagio. Pero lo que es inaceptable es que cada uno de los representantes de los tres poderes se ausenten como una medida de seguridad e higiene, porque entonces están dejando desprotegidos a todos los ciudadanos. Es responsabilidad de cada ciudadano defender por todos los medios posibles nuestros derechos fundamentales ante la incompetencia del Estado para garantizar la seguridad jurídica. Es una consecuencia natural cuando hoy percibimos que el Estado o no existe o está por dejar de existir temporalmente. Muchas gracias.